Hola, buenas tardes. Estamos en el espacio de Reflexionando Juntos. Generalmente los grabamos los días jueves junto con Víctor. Así que vamos a conversar hoy sobre un tema que voy a explicar, pero primero me quiero referir al programa anterior, en la cual hablamos un poco sobre el libro El hombre mediocre de José Ingenieros, en la cual un poco lo hacemos participar de alguna manera en la política actual, sobre todo antes de las PASO. A ver qué opinaría él en función a lo que había escrito allá lejos de ese tiempo, Bien, año 1913. sí, sí. Bien, voy a plantear acá un mail que recibí, un mensaje, perdón, un WhatsApp, de Marcelo, en la cual creo que fue uno de los que más marca la postura de varios que recibí, pero este me pareció muy representativo del programa anterior en cuanto a la devolución que tuve. Y dice así: gracias por los datos históricos del video del 10 de agosto. Hay problemas que son muy viejos y siguen aún. Empecé a leer ese libro, o sea, El hombre mediocre, pero me mareó el vocabulario amplio y la cantidad de ideas que pone en pocas palabras. Era un genio sin duda. Yo le contesté que no se quede porque cuando uno avanza en un ejercicio o una actividad que no está acostumbrado, primero no estás cómodo, salís de la zona de confort, evidentemente, pero hay que seguir avanzando aunque creas que no se entiende, eso es lo que les puse yo a él, y poco a poco esas palabras se te van a familiarizar, se te van a internalizar, y si son palabras complicadas, un diccionario que te va a enriquecer el vocabulario, y al enriquecer el vocabulario enriqueces, el pensar. Así que bueno, gracias Marcelo, me alegro que te haya gustado, pero es representativo de varios que recibí de ese tipo. Bueno, Víctor, el tema que vamos a tocar hoy es fundamentalmente la idea de las teorías conspirativas. ¿Qué pasa con las teorías conspirativas? Porque cómo nos manejamos ante eso y cómo usamos, o cómo son, o cómo suceden las teorías conspirativas. Acá con Víctor tenemos seguramente miradas diferentes, pero creo que nos enriquece a todos, a él, a mí y a la gente que nos escucha. Muchas bajadas, ¿eh? Cada vez más bajadas, Muy bien. cada vez más aporte. Y así que vamos a conversar un poco de las teorías conspirativas. Hoy va a comenzar Víctor en forma sintética, vamos a ir aportando y vamos a ir conversando sobre qué son las teorías conspirativas y cómo juegan en nuestro vivir cotidiano. Víctor. Complejo el tema, realmente un poco abraza cada una de las temáticas que venimos desarrollando desde el inicio de esta serie de programas en este año, porque trata un poco de la humanidad y del origen de todo aquello que es aquello que se forjó como especie de encuentros secretos, o hablar del ocultismo, o hablar tal vez de aquellos que están detrás del poder, que se llaman los hilos secretos del poder. Creo que son las sociedades secretas que siempre han existido. Yo me remitía, para entrar incluso en lo que es nuestra cultura de Occidente, en el mismo Egipto. Y muchas veces hemos hablado, y quizás en programas radiales, hablamos de Hermes Trismegisto, que justamente establece las bases fundamentales, el Kibalión, que son los elementos centrales de el buen hacer, el buen acopiarse el individuo para tener una moral intachable y para vivir realmente una vida plena en el bien. Fundamentalmente se da eso, ¿no? Lo que son estas ideas desde el pasado. Voy a ser muy rápido para tratar de no llenarlos con elementos y con muchos datos, como dice Marcelo, que es muy difícil. Yo no hablo de erudición, sino que uno ha elucubrado a través de lo que ha conocido y trata de poner en situación una especie de andamiaje previo para ver qué son las sociedades secretas actuales. De aquel momento ya el ocultismo y lo que es el sacerdocio también. Aquella otra parte del poder que se mezclaba con el poder real. Digamos, ahí estaba el faraón en Egipto, o estaban los reyes en Babilonia, y después incluso se lo relaciona con los griegos y también con el mismo Estado de Israel, con lo que fue hasta las creencias místicas, si uno le dice de esa manera, lo que es la fe o creer en un Dios.
Todo se va uniendo desde Hermes Trismegisto. Y lo decimos porque se habla que estuvo 10.000, 15.000 antes años de Cristo. Bueno, estuvo en la primera etapa de la generación de los primeros faraones hasta que sea la última, ¿no? Y donde se establece como Dios fundamental Tot, que después lo toman también los griegos, y que significan uniendo todo lo que se llama el gran conocimiento, el conocimiento secreto, porque es tan amplio que no lo pueden abarcar todos. Y dicen que uno de esos bienvenidos fue Pitágoras. Fíjense ustedes, el hombre que marca la numerología en Occidente y que también se enmarca en lo que es hasta la astrología babilónica y lo que es lo que unos dicen, pucha, todos los secretos del mundo, de la vida, están en el libro de los muertos. En los justamente en los sarcófagos casi secretos que ya ahora están descubiertos en las grandes pirámides egipcias, y se ha descubierto dentro de los faraones y lo que se llevaban el libro de los muertos, porque decían que iban a resucitar. ¿Por qué tomo todo esto? Este es el extremo del ocultismo y el extremo de las sociedades secretas. Las sociedades secretas, las sociedades conspirativas siempre han querido tener el poder, y el poder empieza con el poder sobre la vida. Después, lógicamente, el poder real que vemos, el poder de los gobiernos, el poder de la historia. Puedo saltar a varios, puedo saltar a Richelieu, el gran cardenal, allá en 1620 más o menos, que toma, fíjense en ustedes, las ideas, por un lado, de William Shakespeare, que había ya desarrollado toda su teoría en la dramaturgia sobre el poder, y sobre son los meandros y lo que es lo esquivo del poder, aquello que ahoga, que agota y que destruye justamente al rey y cambiar al rey. Y ponemos a Nicolás Maquiavelo, que también estuvo en la misma época, que da todo Te hago el una poder pregunta, al Víctor, te hago una pregunta. Para vos, las sociedades conspirativas o teorías conspirativas y las sociedades secretas son lo mismo? Porque lo estás planteando de esa manera. Te pregunto, claro, para tratar de entenderte. Las sociedades secretas tienen la actitud conspirativa. Para vos, uno sí. se habla, claro, si uno habla, hay muchas, bueno, una de las más antiguas es la Rosacruz, que tiene que ver justamente con la religión, justamente cuando surge el protestantismo, habló por el año 1500 y fue en Alemania. Rosenkranz, más o menos, creo que era el cultor, el primero que lo inició. Pero hay muchas más después, y sobre todo se establece en Estados Unidos. Y ya me voy directamente a George Washington. ¿Por qué? Porque fue el primer masón que pisó la tierra justamente del norte y que fue justamente el que tuvo el legado para desarrollar toda esa masonería. Y masonería implica la persona selectiva, la que maneja ciertas cuestiones secretas, ocultas, y que sabe, porque insiste, cómo va a ser el poder. Estableció la primera república en toda América, pero esa república se fundamentó en un Dios, y les digo así claramente, en un Dios que no era cristiano, era un Dios por sobre todo, por sobre el propio cristianismo protestante o cristianismo católico puritano, sino que era un Dios que en definitiva tomaba como territorio, como la Nueva Jerusalén, a Estados Unidos. Ahí se fundamenta toda la masonería. El gran arquitecto, él se refiere al gran arquitecto. El gran arquitecto. Y está estructurada justamente la ciudad de Washington, si uno observa, y han estudiado los grandes investigadores, todo está desarrollado y armado como si fuera un gran sitio de la masonería, donde se muestra justamente lo que es el compás y la escuadra. El compás porque es lo circular, que tiene que ver con el mundo, este planeta, el mundo total y el universo. Y la escuadra que implica también cómo llevar, cómo medir todo. Orden, armonía. Orden y armonía, acuérdense de esto. Todas las sociedades secretas buscan esto. Y ahí surgen también, porque no lo pueden hallar en un mundo que tiene su anarquía, sus características propias, los complots. Las maneras de cómo cambiarlo. Por eso dije Estados Unidos, por un lado. Allá en 1776, y ya me vuelvo hacia la actualidad porque si no voy a ser demasiado pesado. Hay muchas otras órdenes que tienen que ver con la teosofía, con el gnosticismo, que fueron a principios del siglo XX, que tienen que ver también con el desarrollo del capitalismo. Porque justamente porque si no nombra el capitalismo y digo el modo de producción capitalista destruye todo y construye todo a nuevo, destruye todo y construye todo a nuevo, como justamente Julio César en el año 47 a.C. fundó la Biblioteca Alejandría y en el año 670 de nuestra era la destruyeron los árabes, los últimos, hubo muchos destructores antes, era todo el conocimiento universal. Ahora el capitalismo también hizo lo mismo con todo el desarrollo que viene durante siglos de las eras de Cristo. ¿Y por qué les digo esto? Han creado grupos de poder para sostener el gran capital. El capital se fue generando, pero que hay que tener poder. Y el poder necesita de sociedades, que son secretas o semisecretas. Hablemos
una reunión que estuvo ya el año pasado, estuvo nuestro querido presidente Mauricio Macri. Davos. ¿Qué es Davos? Davos es el sitio donde se reúnen todos los economistas más poderosos, todos los funcionarios y los grandes hombres de Estado que manejan el mundo. Incluso estuvo en esta última algo sorprendente, el presidente chino Xi Jinping estuvo presente, mientras no estuvieron algunas consultoras económicas, ni estuvieron los famosos fondos de inversión, que son los fondos buitres. Un poco le esquivaron, porque ya sabían qué tenían que hacer. Y les digo Davos porque ahí sí, déjame que me digre un poquito, porque tengo datos concretos de ahí. Yo lo viví como un... fui actor involuntario. Una reunión que hubo aquí en el aquí en el Parque Urquiza, donde está el observatorio. Hubo una jornada muy interesante, unos años se cumplían, y vino un especialista de Buenos Aires y otro más. Y uno de ellos era secretario económico, en ese momento había sido del gobierno de Néstor Kirchner. El hombre había estado en Davos. ¿Qué les digo esto de las sociedades secretas y cómo se manejan? Si bien es abierto, los temas por ahí no son totalmente abiertos. En ese momento este hombre, como está lógicamente hablando en un observatorio, estamos hablando del espacio, que habló de los extraterrestres, dijo que estaban investigando ese tema, pero también dio dos temas que son esenciales para el control de estas sociedades secretas y los complots. Hay muchos habitantes en el planeta Tierra, no hay alimentos suficientes. Corroboró la teoría del Memorándum 200, si lo tengo que decir, justamente 200, del señor Henry Kissinger, 1974, casi 40 años antes, que decía que había que empezar a limpiar un poco lo que era el planeta, y largó todas sus teorías, y sobre todo la India, el control de natalidad. Fue Henry Kissinger, el hombre de Richard Nixon, el hombre que consiguió el Premio Nobel de la Paz, que quería un poco limpiar el planeta de aquellos que sobran, que no producen, sino que consumen. Y esa es una de las grandes teorías que está también en Davos, con el grupo Bilderberg, hay que nombrarle fuertemente, holandés, porque es una de la ciudad de Holanda, pero que están todos los grandes señores del mundo, incluso la reina de Inglaterra. Por eso dura tanto. Isabel II es la reina de mayor antigüedad en Inglaterra en toda su historia. La reina Victoria vivió 63 años en el poder. La reina Isabel II ya van 65 años, la superó. Es una de las integrantes del grupo Bilderberg, como lo es el mismo Henry Kissinger, como es George W. Bush, como lo era el rey Juan Carlos, que fue desplazado por el propio grupo Bilderberg, que dio la decisión, al ver que él había entrado en corrupción, matando a animales en África, lo desplazaron del poder. Si no hay conspiración, pon esa conspiración. El príncipe Carlos también es integrante. Bill Gates también es integrante. Y hay muchos más hombres ricos. Vos hablaste algo de Kissinger, quiero aportarle algo. Sí, o sea, quiero colaborar que vive, tiene 95 años. Lagarde, la secretaria del FMI, Sí. Dio una declaración, claro, que dijo que la humanidad está viviendo demasiado, que los jubilados viven demasiado, que esconde lo económico. O sea, está diciendo que hay que matar a los jubilados, a los viejos. Si no hay teoría conspirativa, no. Trato de colaborar con vos. Sí, aunque yo tengo otra postura, pero te doy información. Otro elemento que siempre ha estado mucho, y esto tiene más secretos todavía, porque la gente cree mucho, y uno investiga con periodistas, por ahí tenemos la duda, que sí que no. En Fort Detrick, que está en Estados Unidos, cerca de Massachusetts, donde está la Universidad de Harvard, hay un sitio donde se investiga todo lo que son la farmacología y la farmacopea a nivel mundial. Una de ellas es la lucha con las grandes epidemias y las pandemias. Por un lado, ahí se ha elaborado los antígenos y todo lo que es para afrontar lo que es el virus del SIDA o del HIV-SIDA, después cuando se transforma en SIDA, la enfermedad terminal. Se hablaba siempre de los orígenes en África. Sí, puede ser. El problema es lo que se reproduce, lo que corresponde a luchar contra la enfermedad. Lo del ébola también se dijo lo mismo. Lo del ébola se descubre más que el HIV-SIDA, porque ha quedado más un poco en la nebulosa, pero hubo curaciones y se han encontrado elementos para curar. Lo del ébola ha sido más complejo, pero justamente uno ve que el ébola se ha vuelto a expandir hace 3 años atrás, más o menos, fue creo que en Guinea, en la zona del Cuerno de África, en la zona del Atlántico, y dicen todos que las cepas se han llevado de ese sitio que yo les digo, Fort Detrick. Se ha difundido algo que es realmente sí maquiavélico, que es destructivo, como la cepa de lo que hace
las vacunas estas contra el virus de la gripe H1N1, ahora Aviaria. aviaria, que también se ha difundido. Se han tomado cepas originales y se ha difundido, y hubo grandes muertes en México, hubo también en Estados Unidos, y que todo esto se difunde, que está dentro de ese plan de reducir la población mundial. No sé si es verdad, se está tirando mucha información, se cruza y es bastante atendible, por lo menos para escuchar por ciertos movimientos, que dentro de ese grupo Bilderberg, el grupo de Davos, y hay otras organizaciones, se habla del Club Bohemian, donde está Bush también, que es anterior, de 1800 y pico, pero están los electos de la Universidad de Stanford, de Harvard, de Columbus, que son todos la gente realmente líder en Estados Unidos, y que está justamente impulsando todas esas ideas. Sabemos que han sido muchos jefes de estados. Uno puede decir, ¿son sociedades secretas? Y en parte sí, porque hay muchas cosas que no conocemos. Pero yo les podría dar otros datos ahora más sueltos, que no son de sociedades, pero sí influyen. 3 bancas poderosas. Banca Rockefeller. Rockefeller fue muy poderoso a fin del siglo XIX, junto con Carnegie, que era otro poderoso, que era el poderoso del hierro, o del acero sería ya en ese momento, y de los ferrocarriles. Rockefeller era del petróleo. Y el otro era JP Morgan, el hombre de las finanzas. Entre JP Morgan y Rockefeller lo fundieron a Carnegie. Así nomás, le llevaron todo. De 3 quedaron 2. Pero JP Morgan, hay que reconocerlo, y uno ve en Estados Unidos esto que yo decía, fundado... JP Morgan es la banca Morgan. De la banca Morgan, exactamente, y que incluso estuvieron aquí en Brasil y también en Argentina con varios créditos, y ellos manejaron el desarrollo de eso, y también manejaron el estatus de un Tomás Alva Edison, porque Tomás Alva Edison fue el primero que iluminó a toda Washington, y Washington es la ciudad de la iluminación, es la Nueva Jerusalén, en este concepto de esos grupos iniciarios de la masonería. Y estuvieron en contra de Nikola Tesla, el famoso científico checo, que había empezado a iluminar con los motores alternos, no los motores continuos, la energía corriente continua, sino la alterna, a Nueva York. Era el enemigo, lo limpiaron, lo mataron. JP Morgan lo manda a matar en 1944, cuando el pobre Tesla, un gran científico que vivió toda su vida, fíjense cuántos años pasaban, casi 40 años, pero ya le rompía porque llegaba a descubrimientos que hoy se saben, electromagnetismo mundial, lo que es la ley de gravitación, él lo desarrolló todo, desarrolló que hay energía en cualquier parte de la atmósfera. Bueno, a ese hombre lo mataron. Fíjate vos, si no son parte de la sociedad secreta. Y el otro es el grupo más poderoso de todos, que hoy tiene el oro en China. Por eso no ocurren tantas cosas con Corea, por eso se frena con Rusia también. Y estoy hablando de la banca Rothschild. La banca Rothschild o Rothschild maneja todo el oro, hoy está en Pekín. En Beijing, como le dicen comúnmente, está ahí. Acuérdense que Rothschild fueron tan vivos, y los antecesores, que en 1811 se unieron a Inglaterra antes de la batalla de Waterloo. Napoleón era todo el que dominaba la Europa occidental. Supieron de antemano que iba a perder en Waterloo con el almirante Nelson. Entonces toda su riqueza la pasaron a Inglaterra. ¿Sociedad secreta o no? Pensemos en eso. Ya se está manejando. Y lo último, de Bilderberg, ¿qué es la banca que está? Hay una banca que es la más secreta de todas. No es la Rockefeller, no es la Rothschild, sino que es la Baruch. Dicen que la Baruch, como Baruch Spinoza, el filósofo, dicen que Baruch, sí, quizá la pronunciación no es la correcta, sí, es la más poderosa hoy del mundo, pero se maneja con los hilos muy invisibles. Tiene que ver con Rusia, con China, y ahí está todo el poder mundial. Hay muchas organizaciones, se habla de 16 sociedades secretas y que están en complot permanente. Sí. Se unen y se separan. Pero yo sé que el capitalismo maneja todo. Pero estos hombres, que yo te nombré a varios, son parte de ese capitalismo. Están metidos ahí, están metidos afuera. Vos sabés que quiero aportarte algo y después empezar mi apreciación, que tiene que ver que hoy, con Macri, se reunió el presidente del Banco Mundial, hoy. Y ayer es Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos. Claro, pero hoy el presidente del Banco Mundial, claro, que es un médico que estuvo en Perú, médico, sí, presidente del Banco Mundial. Esto es muy interesante. Claro. Digamos, la mezcla. La mistura, sí, sabe medicina, pero después sabe mucho de economía. Es interesante, interesante. Bueno, yo en esto tengo una diferencia
yo creo que no es lo mismo las secretas, las sociedades secretas que las sociedades conspirativas. No creo que sea lo mismo. Creo que el Kybalión, que tiene las 7 leyes herméticas que nombró Víctor, tiene que ver con todo lo que es el misticismo. Cualquier línea espiritual se basa en estos 7 principios herméticos. Cualquiera, sea una religión monoteísta o politeísta, o posturas, digamos, de tipo mística espiritual. Pero yo voy a plantear que el ser humano tiene un infantilismo, para mi criterio, tremenda, que necesita indefectiblemente echar la culpa a los otros. Siempre en la humanidad desde que se inició estaba el Dios bueno y el Dios malo, el diablo. El diablo era el culpable de todos nuestros males, siempre. O sea, es como que no queremos asumir nuestra propia responsabilidad ante los hechos de la vida y buscamos un culpable de nuestras incertidumbres. Porque en el conocimiento o en el ser o en el desarrollo hay un proceso que se llama bivalencia. La bivalencia es el vínculo a dos vías, lo bueno adentro, lo malo afuera. Entonces, para poder preservar lo bueno, exporto lo malo, busco un culpable de todo lo malo que sucede en el mundo. Los hindúes manejan bien eso. Todos. Claro. La bivalencia existe. Claro. Todas las religiones, todos los... Una quiere anularlo, pero ellos dicen que puede estar permanentemente. No van al desierto, o sea, el cristianismo, que es lucha. Pero después está el otro proceso en el cual cuando uno empieza a madurar, o la sociedad empieza a madurar, empieza a entender la ambivalencia, que es el canal a 4 vías. Tú me amas, yo te amo, tú me odias, yo te odio. Todo el mismo canal. Entonces, de esa manera podemos entender que parte de lo bueno lo tenemos adentro y parte de lo malo lo tenemos adentro. Sí. Y parte de lo bueno lo tiene el otro y parte de lo malo lo tiene el otro. Me refiero a bueno y malo como conceptos de categoría, exacto, no como realidades. No, exacto. Bien. Sí. Hay que poner dinámica. Exactamente. Entonces, cuidado con esto. Es mi lectura en cual siempre necesitamos al culpable de todos nuestros males. Ejemplo, es decir, tenemos la grieta argentina, que los culpables son todo el grupo para los K, el grupo de Macri, los amarillos, el capitalismo, bla, bla. Y para los, digamos, macristas, los zurdos, los comunistas, los entregadores, qué sé yo, siempre los culpables son los K. Pero perdona, ¿vos no crees que hay organismos que eso lo potencia? Por ejemplo, el servicio secreto con este uso, no genera eso tanto para los K. Déjame avanzar, porque si no me vas a hacer... yo te voy a decir mi planteo. Yo creo que, siguiendo con este razonamiento, siempre se encuentra que alguien es culpable de mis males. Yo no puedo asumir mi responsabilidad de que tengo que ver con eso y que puedo modificar. Cuanto más busco el culpable afuera, más poder le doy al otro y menos poder asumo. Entonces, cada vez puedo menos. Entonces, necesito cada vez encontrar más culpable. Me acuerdo del tema de las, ¿cómo se llaman los aviones que pasan y largan los chorros de grife? Sí, Greme, bueno, que pasan los aviones y aparentemente tiran una porquería que jode a todos. Los centrais. Siempre vamos a encontrar culpable de todo. Para los judíos los culpables son los palestinos, claro, y para los palestinos los culpables es el sionismo. Siempre hay un culpable. Estoy hablando de todo el mundo. Para el amigo, el presidente de Estados Unidos, Trump. Los culpables son los mexicanos que sacan dinero y que entonces traen la droga y traen de México. Pero perdona, hay que parar un poco ahí, porque hay que poner valores. Vos justo empezaste con Henry y Pero espera. Vamos a poner valores, si no está muy suelta la cosa. No. Lo que pasa es que... hay bueno y malo, no hay que todo... pero hay bueno y malo, pero son categorías muy sectorizadas, y tienen que ver con la propia moral de lo que la cultura me puso como bueno o malo. Es decir, un musulmán tiene lecturas, o un hindú tiene lecturas
que para nosotros tiene otra lectura. Pero ahí sí no puede haber matado hoy 13 en Espera un Barcelona. segundo. Para un hindú, por eso es muy difícil de entender. Todo podemos argumentar de alguna manera para acentrar en nuestro conocimiento. Yo no puedo criar en Argentina ratas como crían en algunos monasterios de India. Sí. Y a las vacas las matamos. Los hindúes, si llegamos a matar una vaca, nos consideran herejes. Exacto, sí. Aunque tengan hambre. Sí, sí. Entonces, eso de matar gente tiene que ver con toda una estrategia de concebir lo bueno y lo malo. No digo que tengan razón o no razón. Estoy tratando de entender la conflictividad de la cabeza humana, del ser humano. ¿Y cómo podemos armar esto? También creo en esto que hay ciertos grupos que aprovechan esta debilidad humana, esta incapacidad, este infantilismo, para aprovecharse en sus propios beneficios, Claro. que es sacar dinero, que es dominar, que es querer tener, digamos, agua para su molino, como se diría ya nuestros viejos, Sí. nuestra Ancestro. literatura ancestra. Pero no creo que esté todo tan planeado. No creo que nuestra humanidad esté en manos de estos aparentes poderosos de turno. ¿Por qué no creo esto? Yo creo que tiene que ver más con un criterio de, no sé si, pero tiene que ver con mi ideología, de que va a suceder algo más allá de la voluntad de los humanos. No creo que haya inteligencia humana que pueda planear todo lo que está pasando. Y creo que estos poderosos, digamos, Reagan o el presidente Sí, Trump, Bush, claro. o el amigo Kissinger o Macri, Claro. que estén por fuera del sistema y se aprovechen y van a pasarla de maravillas. No, están en el sistema, pero Pero tienen poder, sobrepoder. Y Tienen manejan. más poder aparente Sí. para dominar ciertas cosas. Pero el ser humano tiene un poder, para mi criterio, para mi vida estoy hablando en esto, que no creo que tengan tanto poder para manejar toda mi vida. Sí pueden influenciar rotundamente, porque me paran, como pasó en Cuba, los medicamentos que podía entrar o no en Cuba Claro. y mandan mucha gente a la muerte. Claro. No hay duda. Sí, sí. O con Venezuela. No estoy Exacto. justificando a Maduro, No. Estoy dando una explicación de lo que puede pasar. Creo que en esto las teorías conspirativas sirven para justificar, para mi criterio, insisto con esto, nuestro propio fracaso como humanidad. Creo que necesitamos buscar el malo de turno, el diablo, el maldito, el que me sirva para decir el mundo es una porquería. Entonces, cuando hay alguien tan poderoso como es el diablo, o que sea Reagan, o que sea Trump, o que sea Kirchner, o que sea Cristina, evidentemente, cada vez yo tengo menos poder para hacer. Me están dejando, y yo mismo entrego el poder a los otros. Entonces, o entro en el sistema y soy un acólito bellaco de los sistemas y acepto que tengo patrones de conducta, o ni siquiera me doy cuenta que tengo esos patrones y me dejo con esas pautas de conducta, aunque mi vida sea una porquería. Y creo que en este momento, para mí, el gran arma que están utilizando estos conspiradores, entre comillas, tiene que ver con el consumo, tiene que ver con el mercado. Con la comunicación Con- manipulada. Claro. Todo manipulan. Sí. Pero creo que acá está lo que yo le decía a Marcelo en su inicio de José Ingenieros, que siga leyendo, que siga pensando, Sí. que siga mirando, que hay una salida, no sé si general, pero sí global, individual, pero creo que en este criterio todos vamos a sufrir mucho. Sí, totalmente. Creo que viene una situación cada vez más catastrófica, aunque, digamos, el apocalipsis lo anunciamos 1.000.000 de veces ya muchos Sí. individuos de la Tierra. No tenemos que ser tan soberbio que pensar eso. Pero- va a ser la situación difícil. Pero y creo van que en va a estos ser meses. muy difícil para poder cambiar esto, o va a haber otro tipo de humanidad. Porque un Sí. señor como, ¿cómo se llama? El de Vietcong, de Corea del Norte,
Shin-Gon, algo así. Ese señor, y vos lo ves a ese, y lo ves a Trump, y yo me imagino estos dos señores, Claro. digo señores con Para ser respeto, respetuosos. nada más, Por el cargo. por el cargo. Pero yo me imagino con una mesa que están ahí los dos con botones y en cualquier momento uno tira al otro. Claro. Y se están haciendo bravuconadas como El los niño chicos. interior es, claro, es asesino, el niño interior de ellos. Pero fundamentalmente es decir quién la tiene más larga, como Claro, decimos en Argentina. exacto. O sea, me imagino dos tipos que están en la esquina y uno pone la trompa del auto y otro pone la otra trompa del auto a ver quién la tiene más larga. Tenías razón porque yo estaba leyendo también la actitud de Harry Truman, que fue el que tiró las dos bombas en Nagasaki y Hiroshima, y también hablaba de esa manera. O Aldrich era la secretaria de Estado de Bill Clinton, la última que tuvo, y la mujer dijo en un momento que hubo un problema, no me acuerdo qué problema hubo en América, y dice, no importa, porque Estados Unidos tiene que intervenir porque es necesario y fundamental aquí. Es decir, no importa, muertes a la mierda. Creo que fue el ataque a Panamá que lo sacan a Noriega, ¿viste? Pero cuando regresa dice que no le interesa lo que pero pasa. que tienen que morir gente, porque piensan que la gente... Claro. Yo no Y creo Trump que... quiere atacar a Venezuela también, lo están parando todo, porque él tiraría, no hay problema. Pero, ¿sabes qué pasa, Víctor? Yo no creo que no alcance la comida para el mundo. Sobra. Exactamente. Sobra. Lo que pasa es que los recursos Claro. están distribuidos de una manera tal que Para los ricos, para que los pocos tengan todo el poder. es el paquete. Claro. Exactamente. Es el tema. Entonces creo que acá no es un problema de comida o no comida. Creo que es un problema acá de distribución de riqueza Exacto. y forma. Y no se dan cuenta que se puede modificar eso, pero Bueno, ahí están las sociedades secretas que un poco influyen. indudablemente... Fíjate vos, tienen todas las semillas, todos los genéticos lo tienen en Noruega. Bill Gates es uno de los que ha puesto miles de millones de dólares, total reproduce. Tiene una fortuna ahora de 90.000 millones de dólares, personal. Y ha podido hacer él la reserva genética en Noruega, una fosa muy profunda en el Mar del Norte, por las dudas que llega a pasar una gran conflagración mundial. No sé si una gran conflagración, creo que volamos toda la miércoles, pero bueno, qué sé yo. Por ahí cada loco más loco que uno. Parece inteligente, pero son más locos que uno, en definitiva. Lo que pasa es que la racionalidad, las decisiones humanas, yo creo que son cada vez menos racionales. Usamos la razón para justificar emociones que nos hacen decidir y usamos la razón para justificar esa decisión. Claro. Es mi planteo personal esto. No creo que yo pueda cambiar algo, pero de alguna manera el esfuerzo que yo hago, poco o mucho, pero siento que lo hago en este programita o en este espacio que tomamos con Víctor, y hablamos de esto, es tratar de decir, hay otra manera. Abran los ojos. Es resistencia humana, piénsenlo así. Y Es es posible, quizás vengan generaciones más jóvenes, ojalá que nos podemos escuchar todos, no que nos escuchen nosotros, sino entre todos y poder tirar ideas, y quizás que cuando la masa, como dicen, la masa crítica aumenta, y quizás muchas cosas pueden cambiar. Por eso vos fíjate que cuando grabé en Espacio, que la gente que lo escucha este programa seguramente escuchó, ¿por qué no fui a votar las PASO? Claro, Ahí justifiqué el Te término... sorprendiste, perdón, me sorprendiste. ¿Me sorprendí? Yo fui a pelear. Yo sé que hay cosas difíciles, no me gusta esto, pero hay que hacerlo. Claro, porque yo para mí el concepto sé que no resoluciona nada, pero el bueno, concepto de urna vacía sí. es una expresión Sí, la bronca, una rebelión muy expresa de la bronca y decir, ustedes son una basura. Claro. Vos fijate lo que pasó, y quiero comentar esto porque no quiero tener elecciones ni hablar contra nadie, el PSP o Socialismo Rosario. Sí. Dice que quedó tercero, no quedó tercero, quedó cuarto. ¿Por qué quedó cuarto? Primero, Cambio, o sea, Macri. Exacto. Segundo, PJ. A nivel de constitución de concejales, ¿eh? Concejales. Tercero, el voto en blanco. Claro. No el voto impugnado. El voto que es en válido, blanco. claro. El voto en blanco, pues yo quiero lograr el voto, lo tacho. El voto en blanco es no poner nada. Exacto. O sea, no marcar nadie. Claro. Nadie de ese 50 caritas me expresa mi pensamiento. Está bien. Eso es el voto en blanco. Exacto. ¿Me explico? Sí, totalmente. Sacó más el voto en blanco que el voto de socialismo. Y vos sabés que yo venía pensando, vos que decís, mira, algo para decir, por ahí la intendenta B
y se pregunta por qué y si vamos a ir a los barrios. Yo digo, ni siquiera a los barrios ya es lamentable, pero yo veo en el centro y macrocentro, cómo están las veredas, cómo está mugrienta la ciudad. Con eso ya basta. Fíjate vos que estoy diciendo algo mínimo, ¿eh? Esa mugre que con las alimañas y demás, que es un foco de infección, por más que me hablan de la salud, tengamos hospitales, sanatorios, pero si la salud no lo tenemos en la calle, no tenemos en ningún lado. Es tremendo, y es una cosa chiquita. Yo creo que acá se perdió el PSP o el socialismo, perdió mucho. Sí. Para mi mirada, dos hechos fundamentales, para mí. Tenemos la luz más cara de Argentina y tenemos el agua más cara de Argentina. Y las dos pertenecen a la provincia. Exacto. Es mi lectura, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que ahí está... ¿Uno piensa mal? ¿Estarán recaudando para algo? ¿Qué sé yo? Creo que ahí está, porque tenemos una medicina realmente, Rosario, que hay que reconocer que es espectacular. Por eso digo, mirá la medicina mejor... y tenemos la mugre en la calle. Pero la salud, entonces hay un desequilibrio. Tenés que balancear todo. Pero para mí, el voto más negativo, desde mi mirada, tiene que ver con... Los servicios públicos son una locura. Sí. Bueno, Víctor, estamos llegando al fin... hemos hablado y si hablamos callimos para siempre. Sí. Lo único que le pido a la gente que nos escucha, que intenten de pensar de otra manera. No nos den bola, piensen por la suya. Exacto. Equivóquense, sean críticos y sigan aprendiendo. Y autocrítico también, crítico de la realidad y de uno mismo. Pero no busquen culpable de nuestros males, para mi criterio, ni las conspiraciones, aunque haya gente trabajando para esto, yo tampoco tengo duda de esto, pero hay formas de decir, no le demos poder a la afuera, a estos señores, y busquemos alternativas creativas que nos permitan un mejor vivir. Ese es mi mensaje. ¿Listo? Muy bien, listo. Al próximo programa, yo creo que estoy viajando afuera, si en Argentina tengo que hacer unas cosas, voy a viajar. Entonces, el jueves que viene probablemente no esté, y probablemente no estemos junto con Víctor. Pero, si tengo ganas, veo algo que me surja, alguna musa o ángel o duende, por otros aires. Y como me llevo la computadora, voy a grabar algo. No lo sé. Así que bueno, estamos en contacto. Si no es este jueves, el otro nos encontramos con Víctor y seguimos buscando algún tema. Perfecto. Muchas gracias y nos estamos viendo. Como siempre esperamos vuestro mensaje por Face, el mensaje público privado o jgerman@fibertel.com.ar o si no por WhatsApp 0341-156-382-997. Muchas gracias, hasta el próximo encuentro.